Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Derecho y algo más. Bienvenidos una vez más a Derecho y algo más, un espacio que cree con el fin de mostrar el derecho desde una perspectiva humana, dinámica y actual. Y hablando de todo esto, pues hoy tenemos un capítulo muy especial, tanto así que me está acompañando Carol el día de hoy, ya Carol es de la casa, así que Carol nos estará acompañando el día de hoy para conversar con Lisbeth Rondón. Ya les comento quién es Lisbeth, pero bueno, gracias Carol por hacerme el enlace a Lisbeth. Carol fue la que me presentó a Lisbeth, así que gracias Carol y por eso le estoy invitando el día de hoy a que nos acompañe a tener esta rica conversación con alguien que considero yo tiene muchísimo éxito en el exterior. Así que este capítulo forma parte de la serie de venezolanos que han tenido y que han triunfado en el extranjero. Así que muchísimas gracias, Lisbeth, por aceptar esta invitación para hablar sobre tu vida y sobre ti, sobre tu experiencia. ¿Y quién es Lisbeth? Bueno, Lisbeth es abogada de la Universidad Central de Venezuela, estudió una especialidad en la UCB en Ciencias Penales y Criminológicas, revalidó sus estudios de Derecho en México, hizo una maestría en Política Criminal en la UNAM, adicionalmente hizo una estancia de investigación, ¿dónde qué dice aquí? La Universidad Sergio Arboleda. Ok, en la, en la Universidad Sergio Arboleda, trabajó en la Fiscalía General de la República de Venezuela. correcto. Y bueno, también trabajó en el despacho Aguilar Machado Sosa y Abogados. Trabajó en la ONU México y actualmente es cofundadora de Nomad Go, que ya nos estará conversando sobre este maravilloso proyecto. Una vez más, gracias. No, y gracias a usted, gracias Carol, gracias María Alejandra por la invitación y bueno, gracias a ustedes también. Y yo digo que es un gusto para mí estar, como lo dijo María Alejandra ahorita, en esta mesa redonda con tres colegas, además periodistas, tres abogadas venezolanas y sí, efectivamente esto es un peligro aquí, tres periodistas juntas hablando de derecho. Un placer y bueno, muy contenta por la invitación. Lisbeth, quería que nos comentaran un poco sobre todo de cómo ha sido esta experiencia siendo abogada venezolana al migrar a otro país y no solamente a estudiar, sino también a ejercer. ¿Qué nos podrías hablar brevemente sobre esto? Bueno, yo voy a ser muy honesta. No es fácil. Empiezo diciendo, exacto, empiezo diciendo que no es fácil, pero tampoco es imposible. Hay que tener mucha disciplina, mucha constancia, mucho trabajo duro, muchísima paciencia, extremada paciencia. Y bueno, hay que tener como mucha esperanza y mucha fe y mucha entereza de ánimo para que cuando estés abajo, deprimido, caído y piensas que no puedes y que te vas y me voy a volver a Venezuela o no, o voy a renunciar a ser abogado afuera, dejé mi título en Venezuela. O sea, cuando pienses eso, tener como que un sistema de creencias que te ayude a superar ese obstáculo, esa resiliencia, de decir, no, si puedo, relájate, te das ahí un golpecito y dices, no, o sea, sí puedes, sí puedes. Ahí te hablas a ti mismo, regañas a ti mismo y dices, no, si puedo, adelante, y seguir, y seguir. Entonces, no es fácil, pero se puede con mucha planeación, con mucha disciplina, y hay muchísimos obstáculos que superar, pero como todo en la vida, que hay altibajos, pero sí se puede y es una experiencia maravillosa porque se va uno nutriendo como a nivel personal. Yo siento que la Lisbeth que está hablando ahorita con ustedes no es la misma Lisbeth que decidió hace 10 años atrás migrar, porque yo tenía, o sea, tenía otra, no tenía la madurez que tengo ahorita y que me la ha dado ese proceso de migrar y de superar obstáculos y de aprender y de seguir. Entonces es algo bonito, o sea, se puede y vale la pena. Lisbeth, siempre tuviste claro que querías ejercer derecho. Sí, yo siempre supe desde desde el liceo, le decimos acá en México, sería la secundaria,
que yo quería ser abogada porque yo odiaba la matemática, esa es mi realidad. Yo creo que la de muchos que somos Ya te abogados. diste cuenta que igual usa matemáticas en el ejercicio. Sí, Oh, o sea, pero al inicio yo pensaba que siendo abogada yo no iba a ver más nunca matemática y yo odiaba la matemática. Y mi profesor, que en paz descanse, que se llamaba Gil Pereira, me decía, Rondón, tú vas a usar la matemática siempre, todo. Y yo, no, profesor, yo voy a ser abogada. Claro que sí. Y yo, claro que no. Y terminé usando la matemática en el derecho. Entonces, yo elegí esa carrera evadiendo la matemática, inspirada en su oportunidad hace muchos años por un Tribunal Supremo de Justicia. Llegué una vez a ver una audiencia en la sala de casación social, ahí en el Tribunal Supremo, y vi los magistrados, que serían los ministros en México, los ministros de la Suprema Corte. Yo dije, wow, yo quiero hacer eso, yo quiero tener la posibilidad de cambiarle la vida a un trabajador que no le pagaron sus prestaciones sociales y que yo no sé qué y cómo a través del derecho puede solucionarle la vida a personas. claro. Entonces, inspirada yo por una audiencia que vi, yo dije, yo quiero hacer eso. Y sí, sí, siempre quise ser abogada y me gustaba mucho escribir, hablar, y entonces se me dio muy fácil. Te pregunto esto porque también he tenido otros invitados que han sido venezolanos en el extranjero y esta, tienes que tener bastante claro que si quieres estudiar y ejercer derecho para poder sortear todos estos obstáculos y retos que se te presentan al momento de emigrar. Totalmente. ¿En algún momento pensaste, mira, no, ya, no, esto no es para mí, o quizá en otro país no lo puedo hacer? No, miren, yo honestamente yo elegí México porque yo sabía que en México, y tenía la claridad porque ya lo había estudiado, obviamente yo planifiqué eso, yo elegí México para migrar porque yo sabía que en México yo podía ser abogada. Entonces yo era abogada en Venezuela, me gradué en la UCB y yo sabía que en México yo podía ser abogada, yo sabía cómo podía revalidar mis estudios, yo migré de Venezuela a México con una oferta de empleo, hice todo un proceso migratorio con una empresa que me hizo la oferta de empleo y llegué a dar capacitación en México y entonces yo sabía que México era el país de Latinoamérica que a mí me gustaba y que me permitía ejercer derecho y entonces yo prioricé, porque para mí es importante, trabajar en algo que yo amo y dedicarme a algo que a mí me orgullece y que me hace feliz, que es ser abogada. Y yo amo ser abogada, amo vestirme como abogada, amo parecer abogada, amo pensar como abogada. Entonces, yo amo ser abogada y no es un tema de ego, o sea, es un tema de que yo amo mi carrera Claro. y me costó 5 años en la UCB, me costó estudiar mucho en México para revalidar, o sea, he pasado toda mi vida estudiando y yo dije, yo no voy a migrar a un país donde yo voy a empezar de cero y yo no voy a ser profesional. Entonces, por eso yo elegí México. Y efectivamente yo pude y soy abogada mexicana. Ah, nos encanta todo lo que dices. Y ahora que mencionas México y que estudiaste allá, ¿puedes hablarnos un poquito de ese proceso de revalidar los estudios de Sí. maestría que hiciste y al final cómo concretar? Claro. Bueno, lo primero que yo hice fue revalidar los estudios de licenciatura de Derecho, porque nosotros acá cuando nos graduamos nos dan un título que dice abogado. Claro. En México los títulos que te dan dicen licenciatura en Derecho. De allí que aquí en Venezuela se le dice a los abogados doctor, porque antes el título decía doctor en Derecho y quedó la tradición. En México, como el título dice licenciatura en Derecho, le dicen a todo el mundo licenciado, Okay. pero ni siquiera licenciado. O sea, eres licenciado en Derecho, pero como de cariñito y de Ajá, costumbre, como sí. cuando uno dice doc, Ajá. doctor, mi doc o el doc, uno dice, allá dicen Lick. Entonces, de hecho, por eso en mi Instagram yo me llamo Lick Rondón. Claro, Es un juego entre mi nombre que es Liz claro. Rondón y mi carrera que yo amo, Lick Rondón. O sea, el usuario de mi Instagram es licenciada Rondón, Lick Rondón.
Y entonces, lo primero que se hace es revalidar ese título. Es un proceso que se hace en la Secretaría de Educación Pública de México, que es súper grande, entonces tiene a su vez un departamento de revalidaciones y tienes que hacer todo un proceso, un análisis que hacen de tu carrera, tienes que llevar tu programa de estudio completo, tu pensum, o sea, tienes que llevar toda la temática de cada materia de Derecho Procesal Civil, todo el programa de todas las materias de los 5 años. Claro. Y tienes que obviamente tener una residencia legal en México, tienes que tener tu acta de nacimiento apostillada, toda persona que quiera migrar o todo extranjero tiene que tener a fuerza acta de nacimiento apostillada, que se llama partida de nacimiento, ya en mi mente, en México se dice acta de nacimiento, pero aquí es partida de nacimiento. Partida de nacimiento, el título de bachiller, eh, y el pensum, tus notas certificadas, todo eso apostillado, y entonces la Secretaría de Educación Pública analiza tu caso y te dice qué porcentaje de la carrera te revalida. Y entonces recuerdo que el dictamen, que se tarda unos meses, porque en la Secretaría de Educación Pública se tarda unos meses en dictaminar cuánto te va a revalidar. Para eso también hay que pagarle, le tienes que pagar unos aranceles a la Secretaría de Educación Pública, y en mi caso me revalidaron como el 70% de la carrera. Entonces te dicen, te queda un 30% que no te aceptamos, porque obviamente el derecho constitucional mexicano es muy diferente, el mercantil, el laboral, realmente todo es muy diferente, todo. Y entonces yo no tenía tiempo, yo no tengo tiempo para estudiar, para sentarme en un aula, y entonces además que yo amo estudiar. Yo soy nerd, yo amo estudiar y para mí es un reto. Un examen para mí es un reto, yo me lo tomo un reto personal. Entonces la Secretaría de Educación Pública me dijo, o estudias estas materias o presentas el examen general de conocimientos tiene que presentar todos los abogados, todos los que ya estudiaron Derecho en México, y que es de todas las materias. O sea, o estudias unas poquitas materias o tú estudias todo en un examen. Y yo dije, no, el examen. Pero entonces, ojo, eso es un examen que me eché todo un día porque es un examen que dura como, o sea, fue todo un día. Yo me acuerdo que ese examen, esto lo estoy diciendo muy rápido, pero fue un proceso de meses, porque el dictamen es un mes. Primero tienes que revalidar estudios de bachillerato. Luego, con el estudio de bachillerato, revalidas los estudios de licenciatura. Luego, con el de licenciatura, tienes que, en mi caso me revalidaron un porcentaje, o estudias las materias, que hay gente que dice sí, y conozco personas de Cuba, por ejemplo, que dicen, no, yo me las aviento en el pupitre. Yo no quise, yo no tengo yo dije, yo tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que pagar la renta, yo no tengo tiempo para eso. Entonces, yo dije, me aviento el examen y estoy hablando mexicano aquí, me aviento el examen, me aviento el examen, estoy hablando mexicano. Y el examen, me acuerdo que comenzó a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde ya, o sea, hicieron la primera pausa, o sea, eran bloques, como que un bloque de civil, mercantil y yo no sé qué, y te dura 2 horas. Luego otro bloque de penal, yo no sé, el bloque de penal era como 3 horas. Y luego el bloque de administrativo, o sea, era por bloques. Y yo creo que yo salí como a las 6 de la tarde, desde las 9 de la mañana, nos dieron 1 hora de almuerzo. O sea, es el examen más difícil que yo he presentado, pero yo dije, yo puedo con esto. Muy bien. Esto es, y así fue, o sea, lo estoy contando aquí detalles, pero fue así. Y yo pasé mi examen y ya, entonces me dijeron, pasaste tu examen, y entonces luego viene el proceso de la cédula profesional, que aquí en Venezuela no existe. Lo más cercano es como el IMPRE, que tenemos nuestro carnet, pero el IMPRE es el Instituto de Previsión Social del Abogado. Correcto, sí. O sea, eso es algo distinto del Ministerio de Educación. En cambio, la cédula profesional mexicana es una cédula que te permite ejercer el derecho en México, y se hace todo otro proceso con la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y es otro proceso. Entonces, eso fue otro proceso.
Pero bueno, de procesos en procesos yo he ido, yo me acuerdo que una vez me puse ahí deprimida a llorar a las escaleras de la Secretaría de Educación Pública porque yo pretendía revalidar mis estudios de licenciatura y ya llevaba todo, que ya había pedido informes, como dicen en México, y cuando llego con todo me dicen, no, es que te falta, ya tenía mi revalidación de licenciatura y fui a sacar mi cédula y me dijeron, no, porque tienes que revalidar bachillerato. Y yo, ¿cómo? Pero si te estoy trayendo un dictamen que dice que México me revalida mis estudios de licenciatura. El que puede lo más, puede lo menos. Y yo, mi lógica, el que puede lo más, puede lo menos. La Secretaría de Educación Pública dice que soy abogada aquí. No, pero no nos importa. Necesito que revalides tu bachillerato. Ya revalidé la licenciatura. O sea, y yo me puse a llorar. Esas son las cosas, los obstáculos que tú dices, o sea, no puede ser. Y cosas así que son locas, pero que bueno, obviamente yo viví mi proceso sola, picando piedra, cuando nadie decidía, o sea, nadie emigraba a México, No, nadie la quería, mayoría no. nadie veía a México. Me acuerdo que una vez que estaba en Ávila Burger, aquí con un amigo cenando, cuando yo le dije, voy a migrar a México, me dijo, ¿qué? ¿A México? ¿Estás loca? Y me dijo, no, estás loca. Y bueno, así fue. O sea, yo en mi locura, yo había elegido México por mi carrera, por mi profesión, y honestamente yo creo que ha sido una buena decisión y yo estoy súper agradecida y feliz con México por todo lo que me ha regalado. Qué lindo. Mira, mientras estábamos hablando para preparar esta conversación, nos comentaste que hiciste una maestría. Ajá. Que hiciste una maestría y que culminar la maestría, bueno, para culminar la maestría te pedían una tesis. Y bueno, que fue un poco bastante frustrante para ti. Entonces yo quiero saber cómo fue este proceso de la maestría, cómo fue el proceso para la tesis. Cuéntanos un poco de este caso y que nuestros oyentes sepan. Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia como abogada de la UCB, donde para graduarme como abogada no necesité hacer una tesis. Entonces me enfrento con el desafío en México de que estaba estudiando una maestría, que ojo, éramos solo 5 alumnos en la maestría, porque esa era una maestría primero, de dedicación exclusiva, segundo, que pertenece a un programa, ¿cómo se llama en México? Hay universidades y hay cosas que son un programa de excelencia, y entonces eso es un programa de excelencia, está limitado el cupo porque todas las personas que entran allí al entrar ya tienen acceso a una beca de la UNAM o del CONACYT y es una muy buena beca, la verdad, muy buena beca porque es a dedicación exclusiva. Entonces, bueno, yo hago esa maestría con 4 compañeros más, que era un reto intelectual muy fuerte porque, o sea, el proceso de selección fue bastante complicado, miles de personas, el examen fue muy difícil, la entrevista fue muy difícil, todo fue muy difícil, pero yo decía, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y no, y bueno, yo con el yo puedo en la cabeza, y cuando entro, me acuerdo que para empezar, desde mi examen de admisión, primero el examen, luego la entrevista. En la entrevista me hicieron una pregunta de metodología. ¿Y esto qué tiene? Y yo le dije al fino de Ian, ¿y esto qué tiene que ver con la política criminal? No, pero es que tú vas a estudiar una maestría Claro. y tienes que hacer una tesis y yo no sé qué, y vas a aplicar la metodología de investigación. Y yo, bueno, yo vine a aprender esto aquí. Y yo no Guau. vengo a aprender eso acá. A mí pregúntenme de política criminal, de penal, de ciencias penales y criminológicas, ¿no? Pero eso de metodología, eso yo lo vengo a aprender aquí. Ese fue mi, esa fue mi respuesta. Inteligente. Pero yo no sabía ni idea de lo que me estaban preguntando de metodología aplicada y yo no sé qué, y yo, ni idea. Entonces, bueno, ¿qué me pasa? Que empiezo la maestría y se me hace un reto difícil, ya término mexicano, cañoncito, escribir la tesis. O sea, este fue mi gran desafío, escribir. Teníamos una materia de metodología, como en todas las universidades hay una materia de metodología,
pero no, era muy difícil porque tenías que leer, investigar, leer muchos libros. Para una semana tenías que de haber leído un libro completo y, o sea, tenías que haber leído mucho y sentarte a escribir y ese proceso creativo de tienes la hoja en blanco y cómo empiezo y cómo sigo y qué pongo. Fue muy difícil y entonces, bueno, el tema es como, o sea, fue muy complicado y yo lo que hice fue internarme en una biblioteca, en la biblioteca de la Peja Catalán, donde yo estudié la maestría, que es de la UNAM, y entonces en esa biblioteca yo pasaba horas leyendo y pensando, y yo lo que hice fue con la música, me ponía a escuchar música clásica porque yo no puedo estudiar con música que tenga letra porque me pongo a cantar, me termino cantando. Entonces yo no. Música instrumental y ahí, y a escribir. Y yo, no, esto no tiene sentido. Y me leía y me releía y no, esto está mal. Y yo era mi primera crítica. Y la verdad que me costó mucho, iba pensando, iba preguntándole a los maestros, pero yo me di cuenta y algo que aprendí y que es mi mayor recomendación que les hago, uno, que uno tiene que tener un buen tutor. Uno tiene que elegir a un tutor de su absoluta confianza, o sea, alguien en quien uno crea y uno dice, yo le deposito mi confianza a Carol, Carol va a ser mi tutora y me guío por ella. Porque cuando me pongo a escuchar las opiniones de los demás maestros, del que sea, compañeros, maestros, me pierdo, me desvío, me pierdo y me voy y entonces empiezo a dudar de todo lo que he hecho, pienso que todo está mal y por ahí me voy. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es tener confianza en una sola persona y no escuchar tantas personas, confiar en uno mismo, en lo que uno lee, en lo que uno entiende y bueno, a concentrarse full, buscar el método, que eso lo hablo en mi libro, ya luego hablaremos en mi libro, pero en mi libro yo tengo un libro que surgió de todo esto y yo lo que digo es, uno tiene que buscar su mejor hora, el mejor lugar, el mejor entorno donde te puedan surgir las ideas, donde te dé paz y tú te pongas ahí a escribir y escribir, porque llega un momento en que como que se te prendió el bombillo y ya, y es por aquí, y te pones. Pero eso no te va a pasar todos los días. Entonces el proceso de tesis es así, sube y baja, y aprovecha los altos para que escribas mucho. Y otra recomendación es que no se vayan a dormir sin haber escrito 5 hojitas. Yo siempre digo, no se vayan a dormir sin haber leído 5 hojitas, pero cuando uno está escribiendo una tesis, todos los días hay que escribir mínimo una hoja. Y entonces imagínate si tú durante todo un año escribes una hoja, tienes 365 hojas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que pasa? Que uno deja la tesis para el último minuto, el último momento. Cuando ustedes estén empezando una especialización, una maestría, lo que estén haciendo, desde antes empiecen a escribir una hoja y empiecen a leer y en lo que lean y vean algo bueno, porque a veces uno va en el autobús, en el carro, donde sea, uno está en un tribunal y uno ve una frase, uno ve algo y te llega como que la musa, la inspiración, te llega una idea y escríbanla en su nota, en su blog de notas del celular, tengan blog de notas dedicados a mi tesis y ahí escribir las citas y escriban la cita y le pongan de una vez la referencia de esto, no sé qué, de tal libro, de tal página, porque luego me pasaba a mí, y esto, ¿dónde yo lo saqué? ¿De dónde lo saqué? Entonces, lo primero, orden y progreso. Y no escuchen a los demás, crean en ustedes y escriban todos los días 5 hojitas, mínimo una, pero escriban. Mira, me encanta todo lo que acabas de decir porque eso es algo y es una realidad de los abogados que hacen posgrados en Venezuela, que es que como que nos estancamos en la tesis. Es algo como que lo vemos como un reto demasiado grande y, y nos cuesta un poco, ¿sabes? Como Además de afrontarlo. lo que Lisbeth mencionó al principio, que es que no tenía esa experiencia. Claro. Quizás para otras culturas, para otros países, es como ya tú deberías saber de metodología, sino porque estás haciendo una especialización. Claro. Quizás nosotros no tenemos esa experiencia y cuando nos toca es como
ya va. ¿Y cómo se come? No, ¿Cómo? y quiero comentar otra cosa que me parece importante, porque yo creo que aquí en Venezuela no le damos la importancia a la materia de metodología, Sí. sobre todo en el parte, yo hablo de lo de derecho, Sí. yo hablo de nuestra experiencia como abogadas de derecho. Entonces, ¿qué es lo que yo vi? Que metodología lo da cualquier persona, como que la venga en metodología, cualquiera lo da, no, porque no es, puede haber un buen profesor de metodología, pero que haya dado metodología en la Facultad de Ciencias, que es otro mundo. Total. Las ciencias sociales y el derecho tienen otra metodología. Correcto. Entonces, lo ideal sería, desde mi punto de vista, lo ideal sería que se tomen con seriedad, ojo, rectores, profesora, sea lo que sea, UCAT, UCB, la Metro, lo que sea, tómense con seriedad la materia de metodología para el derecho y que la de alguien que tenga la práctica en materias jurídicas. Sí. O sea, porque agarran un profesor de metodología ahí de cualquier facultad, de cualquier cosa, que nunca ha ejercido el derecho y no, o sea, no es la misma experiencia porque no sabe cómo comunicarnos a nosotros, abogados. Sí. Estos estudios normativos, o sea, no calan con lo que esta gente conoce y no nos entendemos y entonces por eso nos complicamos nosotros los abogados y hay que facilitarle las cosas a los estudiantes. Correcto. Así es. Bien. Lisbeth, también nos comentaste en nuestra introducción que hiciste algún campo de investigación, no sé si antes o después de tu maestría, y para mí eso me parece muy importante, sobre todo porque creo que lo conversamos una vez María Alejandra y yo, que acá en el país ha decaído mucho la investigación y quizás porque no tenemos los recursos. Yo creo que sí hay muchas personas que quisieran hacerlo, pero bueno, quisiera que nos explicaras un poquito de eso para ver qué podemos aprender y cómo podemos atraerlo hacia nuestro país. Claro, les comento. Hice una estancia de investigación en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, Colombia, y esa estancia de investigación la pagó toda la UNAM. Gracias, UNAM, yo amo mi universidad, la UNAM en México. Me pagó la estancia, todo, y, o sea, eso era algo que existía en Venezuela antes, que en la Venezuela de antes, mis profesores tuvieron la oportunidad de estudiar en Europa, en Alemania, en varios países, correcto. porque se iban con la Fundación Ayacucho, que existía. La Fundación Ayacucho sería en México lo que es la CONACYT en México. Entonces, ¿cómo fue la estancia de investigación? Yo estaba estudiando la maestría y como parte de los beneficios que yo tenía, además del seguro médico, acceso a un seguro médico por la UNAM, yo tenía la posibilidad de hacer intercambio y tenía la posibilidad de hacer estancia de investigación. Entonces decidí hacer la estancia de investigación en Colombia, porque obviamente tienes que tener un profesor que te acepte y tienes que, o sea, no es donde tú quieras, o sea, la universidad te dice, bueno, a ver, busca la universidad donde tú quieras estudiar, el tutor que te acepte tutoriarte en esta estancia de investigación, el tema que vas a trabajar, dame cuál es el proyecto, cuál es el o sea, es un formalismo, no es como que me voy de vacaciones, no, es, yo estoy estudiando esta maestría, tengo este adelanto en mi proyecto, voy por el segundo capítulo de mi tesis, o por el tercero, por el cuarto, o sea, tú tienes que decirle esto es lo que yo llevo, permíteme por favor, y haces una solicitud de una estancia de investigación, y el consejo, o sea, la UNAM tiene un consejo que se reúne una vez al mes, y ellos aprueban las estancias de investigación a sus estudiantes de maestría, y a mí me aprobaron esa estancia con el profesor John Zuluaga en Colombia. ¿Y qué hice? Hice un estudio comparativo de la Fiscalía de México con la Fiscalía colombiana. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me dedicaba al derecho penal, había trabajado en la Fiscalía venezolana, me dedicaba a la capacitación en sistema de seguridad y justicia en México, entonces siempre trabajé penal, entonces, bueno, yo elegí ese tema y fue muy bonito porque es un tiempo, son 6 meses en mi caso, la UNAM me aprobó 6 meses para que me fuera a Colombia como parte de mis estudios de maestría a estudiar
y me dediqué 6 meses en Bogotá, viví 6 meses en Bogotá estudiando, comparando la Fiscalía de México con la Fiscalía de Colombia, aprendiendo, yendo también fui a una audiencia, o sea, a ver cómo es el sistema de justicia penal acusatorio, compararlo. Y fue muy bonito porque, o sea, la universidad te permite, te financia ese estudio y son cosas que aquí existían. Ahorita, lamentablemente, quizás por los recursos no están, pero es viable. Y bueno, eso lo puede hacer uno también en Venezuela, ojo, no se me achicopalen, porque en Venezuela, o mejor dicho, desde Venezuela, tú puedes acceder a becas como la Fundación Carolina en España, como hay otra muy importante, las becas de la OEA. O sea, hay muchas becas y hay muchas oportunidades. ¿Cómo yo llegué a México? O sea, fue una cadena sucesiva de becas. Por toda mi vida he sido becada. Yo soy hija de la educación pública y de las becas, gracias a Dios. Y de un lugar a otro fui llevándome, o sea, me fue llevando y conocí gente que luego me ofreció trabajo en México y así llegué yo a México a trabajar directamente, gracias a Dios, pero todo ha sido por becas, porque yo desde Venezuela yo escribía, mandaba correo a la OEA, a Brasil, o sea, a México, a España. Y y desde Venezuela yo soñaba con hacer la maestría en política criminal. Desde Venezuela, mi primer obstáculo era que no tenían los documentos apostillados y eso me costó un mundo hace muchos años. Claro. Me tardé muchísimo por apostillar los documentos. Pero el tema es, aquí lo importante es, no se limite porque, ay, estoy en Venezuela, no hay el dinero, no hay el recurso, o la UCB no los tiene, pero hay maneras porque hay fundaciones y hay becas a las cuales uno puede acceder y lograr estas cosas. Qué bonito, que me encanta y además me gusta que, bueno, que le digas y nos digas todos esos tips y escucharlos de ti, ¿sabes? Como la Sí, fuente primaria sí. de una persona que ha logrado todo lo que ha logrado y gracias a las becas. Así que eso de verdad te lo agradezco y nos motiva. Mira, yo aprendí algo en México que me gusta. Hay un dicho que dice en México, eh, el que no habla, Dios no lo escucha. Y yo me acuerdo que yo también yo participé en el año 2013 en la segunda escuela de verano en Göttingen, Alemania, con Roxini Jacobs, que son los penalistas más importantes del mundo que están vivos. Y yo eso lo hice cuando en una Venezuela en la que existía Cadivi y que Cadivi me dijo a mí, tus estudios no son prioritarios para el desarrollo del país y me negó el cupo de Cadivi de estudiante, me lo negó para ir a Alemania a estudiar ciencias penales. Y yo agarré y yo le escribí un correo a la Universidad de Göttingen. Y yo, no puedo ir por esto y por aquello, y les pedí una beca y me la dieron. O sea, el tema es lo que digo, el que no habla, Dios no lo escucha. O sea, si te vas a derrotar en la primera que te dicen no, bueno, no vas a lograr nada. Claro. No voy a decir nada. No van a lograr nada. No, Insistir. los apostillados ya. Ah, exacto. Persistir es la regla. Me encanta. Buenísimo, buenísimo. Mira, y vamos a cambiar un poco de tema. ¿Ok? Quiero que nos comentes qué estás haciendo actualmente. Nos comentaste que fundaste tu propio escritorio. No sé si es tu Ajá. escritorio, tu proyecto, tu emprendimiento. Ahorita nos cuentas muy bien Ok. qué fue lo que fundaste y cómo pasaste de un penal a derecho migratorio. Exacto, esto está muy interesante y me emociona mucho, la verdad. Primero comentar que soy cofundadora de Lo Más Bo. Aquí le mando un saludo a mi socia que adoro, Katia, Katia Armendariz. Esperemos tenerte por aquí pronto. Sí, Katia es una mexicana chingona en términos mexicanos, así arrechísima, perdón la expresión. Ella es de Chihuahua, es mi socia y ella también, de hecho, ella hizo un intercambio y ella estudiaba en Chihuahua e hizo un intercambio, como era una universidad pública, la Autónoma de Chihuahua, esa universidad le permitió hacer un intercambio en la UNAM y ella se quedó en la Ciudad de México. O sea, ella es tan foránea como yo en la Ciudad de México, porque de Chihuahua a la Ciudad de México, o sea, hay demasiadas horas en autobús y eso es muy lejos, que México es un país demasiado grande. Entonces, bueno, con Katia
cofundé un despacho migratorio que se llama Nomad 2 y está dedicado a ofrecerle soluciones jurídicas integrales a personas migrantes en México. Y esto es muy interesante porque yo lo hablaba con Carol antes de que ahorita y desde hace 10 años o más hay una moda en Venezuela de migrar. Y migrar, desde mi punto de vista, primero se convirtió en una necesidad y creo que después en una moda. Y ahí va, entre necesidad y moda, el hecho de migrar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos jóvenes ahorita están en Venezuela diciendo, me voy a graduar para irme y su meta es terminar la carrera para migrar, sin un plan, sin un objetivo, sin nada. O con muchas con expectativas muy grandes, sin saber realmente lo difícil que es migrar. Y lo digo por experiencia propia, porque yo migré así, sin plan, sin nada, y la verdad que, bueno, ni tanto, porque yo tenía trabajo. Claro. Yo tenía trabajo y tenía muchísimos colegas, abogados mexicanos, que me ayudaron muchísimo. Entonces, honestamente, yo no, o sea, yo no migré así tampoco a lo loco. Yo tenía una red de apoyo de abogados en México muy grande que todavía me sigue apoyando y que les agradezco mucho. Entonces, bueno, esto viene porque Nomad Go, de hecho, por su mismo nombre, que habla de nómadas, aunque queremos reivindicar el concepto y la palabra nómada, porque ahorita hay muchísimos nómadas digitales a partir de la pandemia, ¿verdad? Que nos dimos cuenta que podemos trabajar vía remoto. Desde la pandemia se exponenció mucho el trabajo remoto y nos dimos cuenta que, bueno, yo trabajo en Estados Unidos y gano $5,000 al mes, $10,000 al mes, pero lo puedo hacer, puedo ganar $10,000 al mes viviendo en México o viviendo donde yo quiera. Entonces, los jóvenes estadounidenses ahorita y los jóvenes europeos ahorita, ¿qué hacen? Ganan bien o un sueldo promedio en Estados Unidos. ¿Y qué hacen? Con ese sueldo se van a México, donde $1 son 20 pesos y obviamente o sea, les es rentable Correcto. su sueldo en México. Entonces pueden acceder a más productos y servicios en México y están en un país que es sumamente noble, que es sumamente lindo, que es súper hospitalario, que desde mi punto de vista es el país más lindo y más hermoso de América Latina en el sentido de turismo, de atención al turista y de hospitalidad, porque el mexicano es sumamente educado, receptivo y hospitalario. Y entonces, obviamente los gringos se enamoran de México y las europeas y europeos se enamoran de México porque es un país barato, lindo, que se come riquísimo y les rinde muchísimo su dinero. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Por qué migran a México? Aprenden otro idioma. Porque los jóvenes estadounidenses que quieren, saben la importancia de aprender otros idiomas y dicen, mientras mis $10,000 o $5,000 aquí me alcanzan para algo básico, en México me rinden más y aprendo otro idioma que en mi país más adelante me va a dar un plus. Entonces, los jóvenes estadounidenses y europeos También. migran a México porque ahí aprenden a hablar español, porque viajan por todo el país, que es muy grande, y hay muchísimos pueblos mágicos, que es un concepto jurídico. El pueblo mágico en México es un concepto jurídico legal previsto en la ley, y a esos pueblos se les da una partida presupuestaria mayor, y entonces tienen una inversión en turismo muy grande. Son pueblos espectaculares que a mí me encantaría que se desarrollara ese concepto en México. Yare tiene que ser un pueblo mágico. Yare es un pueblo mágico, yo soy de Yare. Son los que hablan bastante de Yare. Entonces, en ese sentido, en México, si hay una tradición interesante, la designan legalmente como pueblo mágico, se les da una partida presupuestaria mayor para que se invierta en turismo y el pueblito empieza a recibir mucho turismo, mucho dinero por turismo y entonces la economía del sector va creciendo y es muy bonito. Entonces, bueno, nosotros estamos dedicados en Nomadgo a traer, dirían en México, gentrificar. Nosotros gentrificamos gente
nosotros gentrificamos México porque los estadounidenses quieren ir a vivir a México para aprender el idioma y por lo que dije, los europeos también. Y entonces nosotros les hacemos una visa, principalmente lo que más le vendemos a ellos son las visas de nómadas digitales. Entonces vendemos visas de nómadas digitales. Para eso se requiere que estas personas tengan un trabajo en su país. Y entonces con su trabajo, ¿para qué? O sea, como que ellos no van a hacer la carga económica de nadie en México, ellos tienen sus ingresos. La otra que ofrecemos es la visa de inversionista, porque haciendo una inversión en México, ellos también acceden a una residencia mexicana. Y el resto de los servicios jurídicos que vendemos son visas de unión familiar. Por ejemplo, esto también se lo vendemos mucho a personas venezolanas que ya tienen 10 años o los que sean establecidos en México y se quieren llevar a su mamá, a su papá o a sus hijos, porque la visa de unión familiar aplica para mamá, papá e hijos. Entonces, principalmente visa de familia, visa de nómada digital, visa de inversionista, visa de estudio, también nos las piden mucho, pero para eso se requiere que una universidad mexicana te acepte con una carta de aceptación, o sea, eso tiene una serie de requisitos, pero principalmente que una universidad te acepte. Y la visa bueno, el refugio también lo tramitamos, y la naturalización, que es un proceso que yo misma viví, que es, ya fuiste residente temporal, luego te toca ser residente permanente, y ahora vas a ser ciudadana, si tú quieres. Que tú puedes ser, la diferencia entre un residente permanente y un ciudadano es el derecho al voto prácticamente. Entonces, yo en mi caso, si quise ser mexicana, yo amo México, yo soy mexicana, y yo quise hacer eso, entonces es todo un proceso legal, administrativo, tienes que estudiar un examen general de conocimiento, gastronomía, historia, cultura, y la historia de México es no solo bellísima, es complicadísima, es una cosa loca, pero o sea, es mucho estudio, requiere mucho estudio ese examen, pero se puede hacer, entonces nosotros también lo hacemos, ayudamos en todo este proceso, y entonces desde tu residencia hasta tu naturalización, hacemos de todo, apostillamos, sacamos los antecedentes penales, federales, locales, porque México es un país federal. Entonces, hay delitos federales, hay delitos locales, entonces hay antecedentes penales federales, hay locales. Entonces, hacemos de todo para las personas migrantes. Bueno, ya saben, aquí Los servicios. la doctorísima Lalic Rondón eh, ofrece todos esos servicios, así que aquí abajo yo les voy a colocar toda la información para que la contacten todas aquellas personas que necesiten este tipo de asesoría, ya saben. Ajá, pero no me contestaste algo que fue cómo cambiaste de derecho penal a derecho migratorio. Sí, básicamente se dio solo. Y yo soy de muy estructurada, muy planificada y yo hago las cosas, soy muy cuadrada. Pero llegó un momento, yo por ejemplo trabajaba en ONU México y que trabajaba en política criminal. Toda mi vida trabajé en penal, en la fiscalía, en Venezuela, en un despacho, luego me fui a México y trabajé en un instituto de capacitación policial, a ministerios públicos, peritos, todo era penal. Entro a la ONU y ahí también todo era capacitar personal en seguridad y justicia, derechos humanos, hacer política criminal para mejorar procesos de investigación en delitos en México, en varios estados, etcétera. Todo era penal. Pero entonces yo me di cuenta que aún yo trabajaba en la ONU y la gente me buscaba. Y, o sea, gente me llamaba. Y yo, aló, doctora. Primero empezaron las personas venezolanas. Y cuando me decían doctora, este es venezolano. O sea, porque decían doctor. Aló, doctora, mire, que me dieron su número. Porque me dijeron que usted es abogada en México. Yo sí. ¿Será que usted me puede ayudar para mi visa para pedir a mi mamá en Venezuela? Y yo no hago eso. No, yo no hago Yo te eso. refiero a otra persona, una amiga mía que lo hace. No, entonces, ¿qué hacía yo? O sea, yo decía, yo no hago eso. Y entonces yo me iba negando. Entonces yo me negaba y yo decía, no, yo no sé hacer eso, ¿no?
Pero si después llega un momento y dije, "¿Cómo que yo no sé hacer eso si yo lo hice?" Si Claro, yo lo hice, claro. si yo lo hice para mí misma. Entonces, ¿qué pasó? Que yo primero, etapa de negación, me negaba porque yo dije, a ver, yo soy muy cuadrada y soy muy profesional y yo no tengo un estudio formal, ni una especialización, ni un diplomado, ni una maestría en derecho migratorio. Yo no tengo ningún estudio formal en derecho migratorio. Pero tienes la Pero que práctica. tengo 10 años Claro. viviendo en México, batallando con migración, con Secretaría de Relaciones Exteriores, con todos los entes habidos y por haber, metiendo derechos de petición a todas las instituciones, jodiendo. Y entonces yo, siendo ciudadana mexicana, ¿no? Entonces yo al principio era, no, yo trabajo en la ONU, que voy a hacer yo litigando, yo no sé qué, y yo ahí con Claro. yo me creía la gran cosa también porque yo decía, no, la ONU y yo no sé qué, pero entonces me buscaba gente, me buscaba gente, me buscaba gente, y bueno, afortunadamente, como mi trabajo en la ONU era penal y era política criminal, yo podía hacer, siempre y cuando no generara un conflicto de intereses, Claro. yo podía trabajar otra materia. Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué yo me estoy negando a toda esta gente que me busca para que yo Claro. les ayude con la naturalización, para que yo les ayude con la residencia, con la visa, cuando esto es dinero? O sea, ¿por qué me estoy negando a las oportunidades cuando me buscan a mí? Claro. Entonces yo dije, Sí, sí, sí. me buscaban a mí. Y entonces ahí viene algo importante. Yo me acuerdo que uno de los obstáculos que yo tuve de ser abogada migrante, o sea, de ser extranjera y convertirme en abogada en México era mi acento. Y recuerdo que un abogado, un colega mexicano, me dijo, es que tú hablas, ok, es que tú eres abogada mexicana, pero tú no hablas mexicano. Entonces, a ti no te van a contratar. Y yo así como que, Te dijeron. sí. Guau. No, y a mí muchas cosas, me dijeron así como que, me dijeron muchas cosas, pero yo así como que yo en mi mente, tú eres un idiota. O sea, así como que me molestaba. Yo Claro. ese tipo de cosas las agarraba como un reto, así como que, tú me estás reto, ya vas a ver que te voy a superar y te superé. Y, no, y yo, ya vas a ver. Entonces, él me decía, me acuerdo de este particular colega que me decía que yo no iba a tener éxito porque yo era abogada mexicana, que no hablaba mexicano, y los mexicanos iban a saber de buenas a primeras que yo no era mexicana y eso no les iba a dar confianza. Y no me importó porque trabajaba en la ONU, y que era la ONU en México, españoles, italianos, Claro. mexicanos, o sea, éramos de todas las nacionalidades y no importaba la nacionalidad trabajando en la ONU. Primero. Entonces, segundo, como me llegaban, yo me empecé a dar cuenta que la misma gente me decía, no, doctora, es que nos estafó un abogado que nos dijo esto, que nos cobró esto, y yo no sé qué. Entonces, les daba confianza y ellos mismos me los decían. O sea, no fue que yo me di cuenta, ellos me lo decían. Es que me da confianza usted, porque usted es extranjera como yo. Y eso les daba. Y ahí fue donde yo dije, qué nota, o sea, y qué bonito que, o sea, yo no lo había pensado, yo no lo había visto, que lo que al inicio era mi principal obstáculo, que no le iba a dar confianza a la gente, que era mi acento, resulta que a otro gran número de personas importantes les da confianza porque saben que migré al igual que ellos y que conozco todos los obstáculos de migrar Total. y que lo viví antes que ellos. O sea, que yo sé todos los pasos que ellos van a pasar, yo ya los viví. O sea, yo les llevo ese paso adelante y que les da confianza el hecho de que yo sea venezolana o que sea migrante, porque el hecho de la resiliencia, del migrar, de lo que emocionalmente te va desarrollando, a ellos les da confianza. Y ahí es cuando dije, bueno, y a mí qué me importa que yo no tenga una especialización, un diplomado o una maestría en migración. Yo voy a empezar a trabajar derecho migratorio y gracias a Dios, la verdad que nos ha ido súper bien. Y bueno, así pasé de ser penalista a ser abogada migratoria. ¿Te costó? O sea, No, te costó no me como costó. quitarte ese Bueno, traje sí, de penalista sí, me costó. y decir, ahora yo soy abogada Sí, en me derecho costó. migratorio. O sea, porque lo que más me costó fue un tema como ético y profesional Claro. de decir, yo no tengo una especialización en migratorio. O sea, ese fue mi gran reto, que soy muy cuadrada y digo, si no tengo un título,
no soy especialista en eso. Pero después dije, me vale madre el título. O sea, yo Me soy encanta. especialista en eso. O sea, ya lo he La vivido. Tienes la Y, práctica. y me di cuenta porque también yo como extranjera, ahí fue donde dije, me vale madre el título. Porque yo como extranjera, cuando yo me iba a naturalizar, empecé a llamar abogado. Y me cobraban carísimo, pero carísimo, carísimo. Y cuando yo les hacía preguntas, no sabían. Y yo me empecé a dar cuenta en mi relación, en mi contacto con abogados migratorios mexicanos, yo me di cuenta que yo tenía más experiencia que ellos en derecho migratorio. Y ahí fue cuando se me quitó la Todo. tontería y dije, yo soy abogada migratoria. Me encanta. Me encanta. Allí lo que quería preguntarte es más bien, ya como María Alejandra lo dijo, te quitaste como ese traje y te pusiste otro. Pero en ese sentido también te pusiste un traje de emprender, ya no trabajar para una Claro. organización súper grande que todo el mundo que te Sí. escucha diría, oye, ¿por qué no se quedó trabajando en la ONU? O ¿por qué no dedicarte a derecho migratorio, pero dentro de una firma mexicana que ya Claro. está consolidada? Te pusiste un traje de empresaria, emprendedor. Entonces, cuéntanos esa pequeña experiencia que nos recomendarías a, digamos, a jóvenes profesionales como nosotros. Bueno, allí básicamente es el tema de que uno idealiza muchísimo todo, o sea, uno idealiza todo, desde el amor, uno idealiza absolutamente todo. ¿Y qué me ha pasado? Es un tema de madurez y es un tema de experiencia. Por ejemplo, para mí era un sueño trabajar en la Fiscalía General de la República de Venezuela y lo logré. ¿Cree que ahorita es un sueño para mí? En lo absoluto y no trabajaría ahorita aquí. El Tribunal Supremo de Justicia o la Suprema Corte de Justicia, no, para mí ya eso no es un sueño, porque uno al inicio, eso que me motivó, que lo dije, me motivó al inicio a ser abogada, ya luego con la experiencia digo, no, hay cosas mejores o hay cosas diferentes y cada quien decide qué es lo mejor para sí. Entonces, por ejemplo, para mí era un sueño entrar en la ONU y yo me acuerdo que mi mejor amigo que vive en Irlanda, Víctor, te mando un abrazo. Yo me acuerdo que yo cuando estaba aplicando en la ONU, mi mejor amigo me decía, Liz, o sea, así como que me quiso como que pisa tierra y me decía, ¿por qué? O sea, de todas las instituciones, de todo lo que existe, vas a aplicar a la ONU. O sea, sé ¿Por más qué no? realista. No. Mi amigo me decía, Liz, No. o sea, la ONU, ser real, así como que pies en la tierra y ser realista. Y yo, ¿y por qué yo no? Claro. ¿Y por qué no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que la ONU no, Víctor? ¿Cómo que no? Entonces, ¿cómo que no? Ya vas a ver. Ya, a ver. Entonces, yo me acuerdo que yo idealizaba muchísimo la ONU, así como idealicé la Fiscalía General y otras instituciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en la medida es como el amor. Hay un proceso de enamoramiento, tú te enamoras de tu pareja, pero ya llega un momento en el que vas viendo todos los defectos y ya cuando estás adentro conoces todo, cómo funciona y ya como yo tuve la oportunidad aquí en Venezuela de trabajar en un despacho, o sea, yo he tenido la parte de litigio, la parte de ser funcionario público, servidor público, entonces la parte de servidor público internacional, de ser funcionario nacional, de una organización internacional, y entonces en la medida que uno va conociendo y viviendo, esto es experiencia. En la medida que uno tiene la experiencia, uno dice, ok, me gusta esto, pero no me gusta Pero no te esto. gusta aquello, claro. Y como les decía, como yo tenía la posibilidad en la ONU de trabajar cosas siempre y cuando no hubiera conflicto de intereses, a mí me daba más satisfacción y me da más satisfacción. Primero, me da más satisfacción el litigio, el trabajar directamente con las personas y ayudar directamente a las personas. Y entonces, ese tema de, honestamente, y lo digo, la realidad es que todas las instituciones y todas las organizaciones con las cuales ustedes trabajen van a ser ingratas. O sea, todo, y esto hay que decirlo, porque uno se enamora y uno idealiza, y al final mi recomendación es no estén más de 2 años en un lugar. O sea, quédese 2 años en un despacho, trabajen 2 años en una institución pública, trabajen 2 años en una empresa, aprendas 2 años, porque en 2 años uno puede aprender todo si uno entra con el objetivo de voy a aprender, y Claro. voy a hacer las cosas bien y aprender, y entonces agarren 2 años de un poquito de todas las partes que se puedan y vean qué es lo que más les gusta, y a mí me gusta más
el tener un despacho donde yo pongo las reglas, donde yo pongo los criterios de calidad, donde yo pongo los criterios de atención al cliente y donde yo resuelvo las cosas a mi manera. Y entonces, a mí por eso dije, no, o sea, yo ya he probado Claro. esto y esto, y lo que a mí más me ha gustado es un despacho de abogado, y lo que a mí más me gusta es poder ayudar directamente a la persona y verle la sonrisa y la lágrima a la persona cuando se emociona, cuando el amparo se lo dan, cuando le traen a su familia, cuando le niegan o aquello, o sea, la tristeza y la alegría y hablar con él y resolver el problema directo de las personas. Y como fui migrante, este tipo de decisiones y de problemas que tienen las personas migrantes son decisiones de vida, que le cambian la vida a la gente, porque el donde vivo te cambia la vida a ti y a toda la generación que viene. Entonces, yo Correcto. ver a los niños contentos, felices, a las esposas cuando llegan, al esposo, la familia cómo se une, eso me parece lindo, y todos los trabajos son ingratos, honestamente. Todos los trabajos son ingratos, lo repito, entonces no hay mejor cosa que ustedes puedan hacer que generar y crear su propio trabajo, de lo que sea, pero generen su propio trabajo. Qué bonito. Al final de todo lo que dijiste, me quedo con el hecho de que estás donde inicialmente querías cuando estabas estudiando Derecho. Sí. Estás ayudando a las personas Exacto. y les estás dando como ese aporte y Sí. viendo su felicidad. Y de manera directa. Así es. Quizás no en el derecho laboral, pero sí en el derecho migratorio. Sí, sí, sí. Y lo estoy haciendo a mi manera y a mi forma, con todas las experiencias que tengo. Y además, lo más importante, nunca, honestamente, nunca van a encontrar un jefe que sea wow, que sea una cosa que ustedes digan, qué persona más inspiradora que me enseña. No, porque a veces los jefes son celosos de que los demás aprendan, de que todos suban, entonces son celosos con su conocimiento. Entonces, ¿sabes qué? Sé tu propio jefe. Sé tu propio Conclusión. jefe. Sí, Conclusión de tu propio jefe. sí, porque Mira. se van a frustrar. Mira, me ha encantado absolutamente todo lo que me has dicho, pero quiero darle lugar a esto que está acá. Esto se lo vamos a dedicar a este libro que está, ven aquí, le vamos a dedicar un capítulo completo, pero quiero hacerle la introducción, que ella misma diga cuál es el nombre de este libro. Y bueno, cómo llegamos ahí, ella no, ella después nos lo va a comentar y lo va a desarrollar, pero lo que quiero decirle a ustedes es, miren toda la experiencia que tiene esta mujer espectacular y que además es autora de su propio libro. O sea, ella dijo, yo me adueño de mi vida, o sea, y de mi carrera y a mí no me interesa nada. Y hago mi propio libro y hago mi Me propio despacho. encanta, o sea, eso me fascina y me motiva y espero que también les motive a todos Y luego ustedes. veo sus libros porque Ajá, también van a claro ser que sí. de lo que sea. Y Así nuestra, sea, y nuestra la tesis tesis. es libro, la tesis Claro. es lo más importante de la vida de uno. Claro que sí. Así que bueno, ella también es autora de este maravilloso libro, que ella les va a decir cuál es el nombre del libro. Sí, bueno, mire, este es mi hijito, porque yo no tengo hijos, este es mi hijo hasta ahora. Hasta ahora. Se llama Cómo estudiar Derecho y no morir en el intento. Y yo soy Lisbeth Rondón Pinzón, Lisbeth Carolina Rondón Pinzón. Y este libro, bueno, nació en México, este libro es mexicano, y está prologado se dice, En el prólogo, bueno, el sí. prólogo es del doctor Miguel Carbonell, que es un profesor muy famoso mexicano, que me hizo el honor de escribirme el prólogo. Y bueno, son 10 capítulos más unos recursos extra para ti que aquí le puse. Y bueno, más adelante en otro capítulo, aquí María Alejandra y yo tenemos el privilegio de hablar de él, pero bueno, es producto de toda mi experiencia de migración y de estudio Todo eso que hemos conversado. y de trabajo. Sí. Entonces, esto me sirvió a mí para trabajar en la ONU. Esto me sirvió a mí para, bueno, esto surge después de escribir la maestría, la tesis de la maestría y estudiar la maestría. Y esto me sirvió a mí muchísimo trabajando en la ONU y aprendí mucho. Entonces, esto no, si bien se llama cómo estudiar derecho y pareciera que esto es Ejercer. para solo jovencitos, Ah. chamitos de derecho, esto es
Son recomendaciones y consejos para estudiar una carrera universitaria, una especialidad y una maestría. O sea, esto es un poco atemporal Okay. y no importa la edad, no importa el estudio, si hacen carreras sociales les serviría mucho, porque hay muchos aspectos de la persona que no nos enseñan en las universidades y que yo me di cuenta que las necesité a nivel de maestría después de años de experiencia. Y entonces, esto es lo que a mí me hubiese gustado A ver, saber y aprender desde la universidad. Entonces, más adelante, en otro Exacto. capítulo, hablaremos de esto maravilloso. y bueno, ojalá que lo puedan adquirir. Claro que Claro sí. que sí. A mí me encanta, me encantó, me ha encantado toda esta conversación. De verdad que muchísimas gracias, Lisbeth. De verdad que me inspiras Ay, gracias. porque eres joven, eres aguerrida, me fascina eso. O sea, me encanta que Ay, de la UCB. es usevista, Sevilla. mujer talentosa, venezolana, que ha triunfado en el extranjero. O sea, de verdad que eres un orgullo. Y te agradezco por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros en este podcast. Gracias, Caro, por haberme hecho el enlace. Además, y por... me llevo hoy una serie de tips y comentarios para poner en práctica, así que la agradecida soy yo. Sí. Así que bueno, no sé si quieres terminar este capítulo diciendo algo o... Sí. Bueno, yo nada más les quiero decir, primero agradecerles por verlos, por escucharlos, a María Alejandra, a Carol por la invitación, a ustedes, y el mensaje final sería que, como dicen los mexicanos, échale ganas. Échale ganas, trabaja full en el objetivo que tengas y no, o sea, no se achicopalen, no se depriman por cualquier obstáculo, por cualquier piedrita en el camino, porque siempre van a haber obstáculos y hay que seguir. Siempre hay que seguir y si tú quieres algo, tú lo puedes lograr. Querer es poder. Claro que sí. Así es. Muchísimas gracias y bueno, hasta el Gracias a próximo ustedes. capítulo que será sobre esto. Chao. Bye.